os sacaré debajo de las cargas de Egipto. O sea, el primer grito profético es que Dios nos sacaría de las cargas que llevamos aquel día, que nos libere. El segundo grito es: los libraré de su servidumbre. El segundo grito es que Dios nos librará a nosotros de nuestra servidumbre terrenal. Y el tercer grito que el Señor dice: los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esto es lo que dice, que Dios redimirá a ese pueblo que le es fiel, que le sirve, que le obedece, aquel día de rescate que haya para la humanidad. Y el cuarto grito de redención que dice: Shalom, que el eterno Dios te bendiga y te guarde, eleve su rostro hacia ti, te conceda paz. Bienvenido nuevamente a Restauración, invitándote a que te suscribas, comentes y compartas. En este video vamos a hablar de algo muy significativo, simbólico y muy solemne dentro de el pueblo de Dios, del pueblo de Dios o del sistema religioso. Vamos a decir del sistema religioso. Y es el asunto de la Santa Cena. Es un tema un poco cuesta arriba, porque tú explicarlo desde un contexto de dónde viene, cómo se elabora, cómo se debería de practicar, y viendo lo que tenemos hoy dentro de del sistema como Santa Cena, que no hay tal término en la Biblia, sino que lo que se establece es el término la Cena del Señor. Es chocante, con mucha postura y muchas líneas de pensamiento dentro de la iglesia. Número uno, dentro de la iglesia siempre ha habido normas de cómo se ejecutan las cosas dentro del local donde se dan los servicios. Número uno, siempre ha habido normas cómo se elaboran las cosas dentro del local donde se dan los servicios religiosos. Dentro de ese recinto nadie puede pararse delante de lo que se llama altar sin estar bautizado. Aunque la Biblia no te establece algo así, la religión o el sistema religioso sí lo hace. La Santa Cena, por ende, o la Cena del Señor, tampoco los que no están bautizados las pueden tomar. Y algunos que están bautizados, que están viviendo en unión libre y no ha ido al juez civil a firmar un papel que acredite que están casados, tampoco pueden pasar a tomar la Cena del Señor. Condiciones y cláusulas hechas por hombre. En otra palabra, mandamientos, tradiciones impuestas por hombre. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26 dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta el día que Él venga. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, enseñando a la comunidad gentil de Corinto. Pero ¿qué está celebrando Pablo, Saulo de Tarso, el siervo del Señor, el que antes era perseguidor y se convirtió en un aliado de la secta de los nazarenos, de los nazareos? Un hombre que salió del Sanedrín, digamos, y empezó a vivir una vida conforme a las enseñanzas de Yeshua. ¿Qué estaba celebrando Pablo? Pablo estaba celebrando Pesaj, Pascua. Y tú dirás, ¿cómo Pascua? Si la Pascua judía no es lo mismo que la Pascua del Señor. Claro que la Pascua, lo que llaman Pascua judía, que no es una Pascua judía, sino la Pascua que Dios estableció, instauró Él. El Levítico 23 habla de eso. Y en Éxodo 12 es cuando Él da la instrucción a Moisés de lo que tienen que hacer
sobre la Pascua, cómo debería de canalizarse, cómo debería de ser la liturgia en la Pascua, es ahí donde Dios establece la Pascua. Esa Pascua que antes se hacía memoria del cordero que se sacrificó en Egipto para que la muerte pasara de largo, que se puso la sangre en los linteles, se asó la carne y se comió, cambia de sentido. Ya aquí no se hace en memoria de aquel cordero de Pesaj. La palabra Pesaj o Pascua significa pasar de largo. La muerte esa noche pasó de largo. Así como los creyentes en Yeshua entienden que por el sacrificio de Yeshua, el sacrificio que nos lleva a Dios, la muerte pasa de largo de nosotros. Y Yeshua se convierte entonces en nuestro Pesaj, nuestra Pascua. Lo que el cordero se convirtió para los israelíes en aquella ocasión en su Pesaj, en su Pascua, porque el sacrificio de ese cordero que hacía referencia al sacrificio de Mashiach en la cruz del Calvario es lo que hace que esta muerte pasara por encima de las casas que tenían en los linteles la sangre y estaban cumpliendo con el mandato de celebrar esa noche, la noche de Pascua, como el Señor estableció. Habían israelíes dentro del pueblo que no participaron de Pesaj, no pusieron sangre en los linteles, así como hubieron egipcios y de otras tribus de la tierra que sí pusieron la sangre y sí participaron en Pesaj, que israelíes que vieron muerte y gentiles que no vieron muerte. Pero ¿qué pasa aquí? En nuestra liturgia, a partir del Concilio de Nicea, la Pascua para el sector gentil que acepta a Yeshua cambió gracias a Constantino y la Iglesia Católica en el primer concilio ecuménico, donde se levantaron varios temas, pero principal se preservó o se presentó un tema donde separaría la Pascua cristiana de la Pascua establecida ya por Dios previamente en el libro de Levítico 23. Se levantaron obispos junto con Constantino y dijeron, ya la Pascua no será juntamente con la Pascua judía, sino que nos separamos y creamos una Pascua nueva, donde será el primer, creo que solsticio de primavera, el equinoccio, no sé muy bien, no recuerdo bien, pero léase el Concilio de Nicea para que se entere cómo cambia Pesaj, que Dios establece, a Pascua cristiana. ¿Cómo sabemos que Jesús celebró la Pascua que llaman Pascua judía, la que Dios estableció? Lucas capítulo 22, versículos 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Yeshua envió a Cefas, a Pedro, y a Juan, a Johanán, diciendo, id y preparaos la Pascua para que la comamos. En nuestra liturgia nos entregan un pedazo de galleta dietética y un pequeño vaso o vasito con jugo de uva. Nos la dan previamente el primero o último domingo, segundo domingo del mes. Y dicen que esta es la Santa Cena, que nadie puede tomarla indignamente. De por sí, esta Santa Cena es algo indigno a lo que la Biblia presenta como la Cena del Señor. En la Cena del Señor habían los siguientes elementos. Yeshua dice, preparemos o preparen la Pascua para que la comamos. Se sacrificaba un cordero. Usted no tiene que sacrificar cordero. Usted mata un cordero, compra la carne del cordero si usted quiere. Pero en la mesa había cordero asado, había hierbas amargas y también había pan sin levadura y había vino. Vino del que embriaga, del que tiene alcohol, vino. No se ponga creativo ni quiera ser más santo que Yeshua. Había vino de verdad.
y todo esto tenía un sentido particular. No es a la ligera como usted se lo ha inventado, no. Todo tiene sentido particular de cómo es que van las cosas real y estrictamente. Yeshua toma el pan y lo parte. Pan sin levadura que representa su cuerpo sin pecado. Pan sin levadura representa su cuerpo sin pecado y lo parte y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cómanlo ahora en memoria mía. Ya usted no lo está haciendo en memoria de lo que pasó en Egipto. Usted lo está haciendo en memoria de Yeshua que está siendo sacrificado. Y tomó la copa y dijo: esta es la sangre, este es el pacto en mi sangre, el pacto de la nueva alianza. Las veces que lo haga, háganlo en memoria mía. Ya usted no lo va a hacer en memoria de el Cordero, de lo que pasó en Egipto, sino que ahora la profecía dada en Éxodo capítulo 6 se vuelca a la esperanza de Mashiach tomar a su pueblo. Y aquí vamos a algo muy interesante, porque Pablo dice: no tomen la cena indignamente, porque había gente que se emborrachaba y comía por glotonería el pan que había ahí. Y el asunto es que Yeshua levanta la copa, la primera copa, porque son 4 copas que se levantan con suficiente vino que podría embriagarte esa noche, porque la mayoría de las fiestas establecidas por el Eterno llevan vino. Y Yeshua dice: esta es la copa en mi alianza. Pero ¿qué pasa? Aquí hay, en las copas del ritual de Pesaj, hay un grito de redención. Hay un grito profético de redención tomado de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, que el mismo Dios habla con Moshe y le dice: mira, dile al pueblo de Israel claramente que por tanto di a ellos: yo el Señor os sacaré debajo de las cargas de Egipto. O sea, el primer grito profético es que Dios nos sacaría de las cargas que llevamos aquel día, de que nos libere. El segundo grito es: los libraré de su servidumbre. El segundo grito es que Dios nos librará a nosotros de nuestra servidumbre terrenal. Y el tercer grito que el Señor dice: los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esto es lo que dice que Dios redimirá a ese pueblo que le es fiel, que le sirve, que le obedece aquel día de rescate que haya para la humanidad. Y el cuarto grito de redención que dice: os tomaré por mi pueblo y os seré vuestro Dios y seré su Señor, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Y esto se encuentra en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Pero Yeshua de las 4 copas solamente toma 3. 3 gritos: los sacaré, los libraré y los redimiré. Pero dice: no volveré a tomar esta copa hasta que la tome con ustedes. El cuarto grito: os tomaré y os haré mi pueblo y seré vuestro Dios y seréis yo su Señor y vuestro Dios, que lo sacó de debajo de las cargas de Egipto, que representa a las naciones o el mundo que va contrario a lo que Dios establece. Pero en nuestro sistema, lamentablemente no podemos entender este llamado profético, porque primero nos prohíben el vino. Y segundo, nos prohíben la cena, porque lo que se hace no es una cena. Es un ritual religioso lo que se hace en el sistema religioso, muy contrario a lo que enseñan las escrituras realmente. Yeshua no hizo una Pascua aparte, celebró Pascua, Pesaj, en el mismo tiempo donde Dios estableció Pesaj. Ahí el cordero fue sacrificado. Ahí el cordero fue sepultado. Y en primicia el cordero fue resucitado. 3 fiestas que cumple Mashiach en esa esfera, en ese tiempo profético. La cena no es el vasito de vino que te dan en la mañana, que es el primer domingo, último domingo del mes. La Santa Cena es una mesa preparada con elegancia, con solemnidad, donde se conmemora el sacrificio de Mashiach en Pesaj. La Santa Cena no es la veces que te dé tu gana,
No son los primeros domingos ni los últimos domingos, es anual. La Santa Cena es anual. Repite conmigo, es anual. En Pesaj, ese día se conmemora el sacrificio de Mashiach. Si tú estás de acuerdo con este video, dale me gusta. De lo contrario, dale no me gusta 2 veces. Deja tu comentario. Y recuerda que la liturgia de la Santa Cena o de la Eucaristía católica fue establecida por alguien que no era creyente, Constantino el Grande, que tomó control del cristianismo en el Concilio de Nicea. Lo puedes leer, busca e investiga. Date cuenta que él cambió ese tiempo porque él forma parte del sistema del antimesías que cambiaría los tiempos y la ley según Daniel 7:25. Shalom, que el Eterno te bendiga, te guarde, eleve su rostro hacia ti, te conceda paz. Será hasta un próximo video.